La niña lo miró con ojos grandes y llenos de esperanza. Su pequeña voz temblaba, pero en ella había una sinceridad que no se podía ignorar. Señor, ¿podría fingir ser mi papá, solo por un día?, preguntó Alceo, un hombre acostumbrado a decisiones importantes y reuniones interminables, pero que nunca había enfrentado una súplica tan pura. Por un instante, no vio negocios ni números, vio a una niña que necesitaba a alguien que la cuidara, aunque fuera por unas horas. Alceo sintió un nudo en la garganta. Nunca había experimentado una solicitud tan simple y tan profunda al mismo tiempo. Su mente estaba acostumbrada a calcular riesgos, ganancias y pérdidas, pero esta petición no podía medirse en términos de dinero. Era un acto de confianza, y eso lo conmovió más que cualquier inversión. Ella explicó que su papá real trabajaba muy lejos y que últimamente no tenía tiempo para acompañarla a su recital de danza. Su pequeña voz se quebró al decirlo, pero no había reproche, solo deseo de compañía y cariño. Alceo asintió lentamente. En ese momento, entendió que un gesto tan simple podía marcar la vida de alguien de manera inesperada. Se levantó de su silla, se arrodilló para quedar a su altura y le tomó la mano con delicadeza. Haré lo posible, dijo con sinceridad, intentando calmar los nervios de la niña. Ella sonrió tímidamente, confiando en que aquel extraño, que parecía tan grande y poderoso, podría convertirse en su héroe por un día. Durante la mañana, la llevó a su recital. No había alfombras rojas ni cámaras, solo un asiento al frente y ojos atentos que seguían cada movimiento de la niña. Cada salto, cada giro, cada sonrisa de ella lo hacía sentir una emoción desconocida, orgullo, ternura y alegría pura, sin interés ni cálculo. Más tarde, la llevó a comer helado, permitió que eligiera el sabor más extraño y se rió con ella de la manera más sencilla. Cada risa compartida rompía las barreras del mundo corporativo al que estaba acostumbrado. Descubrió que la felicidad no siempre viene de logros o dinero, a veces solo se encuentra en la compañía sincera de alguien que te necesita. Al final del día, la niña lo abrazó fuerte. Gracias, Señor, por ser mi papá hoy, susurró. Él sintió un calor profundo en el pecho, como si aquel abrazo llenara un vacío que ni su fortuna ni sus éxitos podían cubrir. Esa noche, al regresar a su oficina, reflexionó sobre lo aprendido. La verdadera influencia no estaba en su poder ni en su riqueza, sino en su capacidad de tocar vidas con gestos simples y genuinos. Al día siguiente, su decisión estaba tomada, quería que más niños tuvieran experiencias como la que compartió con aquella pequeña. Comenzó a planear un programa de acompañamiento para niños que necesitaban figuras paternas o apoyo emocional, sin buscar reconocimiento, solo ofreciendo presencia y cuidado. Y así, un simple podría fingir ser mi papá, solo por un día, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Alceo comprendió que la grandeza no siempre se mide en dinero, sino en la disposición a estar presente cuando alguien te necesita. Al día siguiente, la niña llegó corriendo al edificio con una energía que solo los niños poseen. Su entusiasmo contagiaba a todos a su alrededor. Alceo la recibió con una sonrisa genuina y, antes de salir, se inclinó y le preguntó, ¿lista para otro día de papá? Ella asintió emocionada, y en ese momento comprendió que lo que había comenzado como un gesto temporal se estaba convirtiendo en una rutina de conexión verdadera. Durante la mañana, visitaron la biblioteca. Él la escuchaba mientras ella elegía libros sobre animales, aventuras y ciencia, sin interrumpirla ni apresurarla. Por primera vez, entendió que la paciencia podía enseñar más que cualquier riqueza. Cada pregunta de la niña era una ventana a su mundo y una oportunidad para aprender a verla realmente. Al mediodía, hicieron un picnic en el parque. Ella corrió, jugó y gritó de alegría, y él la seguía con cuidado, riendo silenciosamente. Observó cómo su mundo, hasta entonces limitado por preocupaciones y negocios, se ampliaba al ritmo de la inocencia de un niño. Descubrió que la felicidad podía encontrarse en la simplicidad de un helado compartido o un columpio balanceándose al viento. La niña le pidió enseñarle a montar bicicleta.
Al principio temblaba, dudaba, y él la sostuvo con firmeza, asegurándose de que no cayera. Cada pedalada era un logro celebrado con aplausos y risas. Él comprendió que ser papá por un día no era solo acompañarla, sino también darle confianza y seguridad para enfrentar sus miedos. Más tarde, la llevó a un pequeño taller de arte. Pintaron, mezclaron colores y dejaron volar su imaginación. Él se sorprendió de lo mucho que disfrutaba de su propia torpeza con los pinceles y de cómo la niña celebraba cada error como si fuera un éxito. Aprendió que el valor no estaba en la perfección, sino en la disposición a intentar, apoyando a otros en el proceso. Cuando la tarde avanzó, caminaron por un mercado local. La niña señalaba cada cosa que llamaba su atención y él escuchaba atentamente. Por primera vez en años, su mundo no giraba en torno a cifras y contratos, giraba alrededor de la alegría de alguien que confiaba plenamente en él. En el camino de regreso, la niña se recostó en su hombro, cansada pero feliz. Él la sostuvo con cuidado y se dio cuenta de que la experiencia lo había cambiado más a él que a ella. Descubrió que cuidar a alguien con sinceridad y sin condiciones podía transformar incluso al más desconfiado de los hombres. Esa noche, después de devolverla a su casa, se sentó solo en su oficina. Recordó cada gesto, cada risa y cada pregunta curiosa. Comprendió que lo que había empezado como un favor se había convertido en un vínculo profundo y auténtico que no se rompería con la distancia ni con el tiempo. Al día siguiente, la niña volvió a llamarlo con emoción. Él aceptó sin dudarlo, sabiendo que esos días juntos se convertirían en capítulos importantes para ambos. No había contratos ni condiciones, solo la voluntad de estar presente y acompañarla. Así, lo que comenzó como una simple petición, podría fingir ser mi papá, solo por un día. Se transformó en una lección de amor, paciencia y compromiso. El CEO aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de tocar vidas con gestos genuinos y constantes. Durante las semanas siguientes, el CEO comenzó a organizar pequeños días de papá más frecuentemente. La niña lo esperaba con ilusión, y él descubrió que su propia vida se volvía más plena gracias a esos momentos. La rutina de negocios y reuniones se transformaba en risas, juegos y conversaciones sinceras, recordándole que lo más importante no siempre tiene precio. Un sábado por la mañana, ella le pidió ir a un refugio de animales. Él aceptó sin dudar, y juntos ayudaron a bañar, alimentar y acariciar a los animales. La niña brillaba al verlos felices, y él aprendió que acompañar a alguien significa también enseñar compasión y responsabilidad, valores que ninguna riqueza podía comprar. Luego vinieron los paseos en bicicleta por el parque. Cada caída era acompañada de palabras de aliento y de manos firmes para sostenerla. Él comprendió que ser papá no era solo proteger, sino dar confianza y enseñar a levantarse después de cada tropiezo, incluso cuando uno mismo estaba aprendiendo. Por las tardes, practicaban manualidades y pintura en la sala de su hogar. Él se sorprendía con su creatividad y cómo encontraba alegría en cosas simples, mientras ella admiraba su disposición a intentar, a equivocarse y a aprender juntos. La relación se fortalecía en pequeños detalles cotidianos, más que en gestos grandiosos. En uno de esos días, la niña le confesó que deseaba aprender a cocinar. Él sonrió y aceptó, descubriendo que la cocina podía ser un espacio de enseñanza y diversión. Entre risas, comida quemada y platos improvisados, la conexión entre ambos se profundizaba, basada en paciencia, confianza y disfrute compartido. El CEO empezó a notar cambios en sí mismo. Ya no buscaba controlar cada situación ni medir el valor de las personas por cifras o títulos. Aprendió que la verdadera influencia está en acompañar, escuchar y cuidar con sinceridad, y que esos pequeños actos dejaban huellas mucho más profundas que cualquier contrato. La niña, por su parte, creció en confianza y seguridad. Saber que alguien estaba ahí para ella, aunque fuera fingido al inicio, le permitió sentirse valorada, escuchada y amada. Cada día juntos fortalecía su autoestima y su capacidad para confiar en los demás. Al final de cada jornada, cuando la devolvía a casa,
él sentía una mezcla de satisfacción y nostalgia, satisfacción por lo vivido y nostalgia por lo fugaz que parecía cada instante de felicidad compartida. Pero aprendió que la verdadera presencia no depende del tiempo, sino de la calidad de cada momento. Poco a poco, la relación dejó de ser un acto temporal. La niña empezó a llamarlo papá sin reservas, y él respondió con cuidado, consciente del peso de esa confianza. Descubrió que la autenticidad surge incluso en las relaciones más inesperadas y que cumplir un papel puede transformarse en algo real cuando se hace con corazón. Y así, aquel simple podría fingir ser mi papá, solo por un día, se convirtió en un vínculo diario, una lección de amor genuino, paciencia y dedicación. El CEO entendió que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de tocar la vida de alguien de manera sincera y duradera. Con el paso de los meses, la rutina de los días de papá se convirtió en un pilar en la vida de ambos. No había horarios estrictos ni obligaciones formales, solo la voluntad de compartir tiempo y experiencias. Cada actividad, desde leer cuentos hasta pasear por el parque, se convirtió en un espacio donde la confianza y el cariño crecían sin prisas. Un día, la niña le pidió visitar la escuela. Él aceptó con entusiasmo, y durante la visita pudo ver cómo interactuaba con sus compañeros y maestros. Notó que su alegría y seguridad habían aumentado notablemente desde el primer día que le había pedido fingir ser su papá. Comprendió que incluso gestos pequeños pueden generar cambios profundos en la vida de alguien. Después de la escuela, fueron a comprar materiales para un proyecto de ciencia que la niña quería presentar. Él la escuchaba explicar cada idea con detalle, asombrado por su creatividad e ingenio. Cada pregunta de ella se convirtió en un recordatorio de que la paciencia y la atención eran formas de amor más poderosas que cualquier regalo material. Por la tarde, prepararon juntos una merienda casera. Él aprendió a seguir instrucciones y a aceptar que algunas cosas salieran mal. La niña reía de cada error, enseñándole que la perfección no es necesaria cuando se trabaja con alegría y sinceridad. Cada risa compartida fortalecía su vínculo, más allá de la ficción inicial. En esos días, comenzaron a planear pequeñas aventuras, paseos al zoológico, excursiones al campo y visitas a museos. Él se sorprendió de cómo la vida podía ser más rica cuando se compartía desde la sencillez. No había necesidad de lujos, la verdadera riqueza estaba en el tiempo, la atención y el cariño que brindaban el uno al otro. La niña también aprendió lecciones importantes. Descubrió que podía confiar en alguien, incluso cuando lo desconocía. Aprendió a expresar sus emociones, a pedir ayuda y a disfrutar de la compañía sin miedo. Cada día junto al CEO reforzaba su autoestima y le enseñaba que merecía amor y cuidado genuinos. Al caer la tarde, se sentaban juntos a leer cuentos o a dibujar. Él la escuchaba atentamente, sin prisas ni interrupciones, y comprendió que la presencia sincera vale más que cualquier fortuna. Cada gesto cotidiano se transformaba en un acto de amor real, más poderoso que cualquier prueba o plan elaborado. Con el tiempo, comenzaron a hablar sobre sueños y metas. Él la animaba a pensar en grande, pero también a valorar lo pequeño. La niña le enseñaba que la vida puede ser alegre y significativa con detalles simples, y él le mostraba que los recursos podían utilizarse para crear oportunidades y experiencias inolvidables. Los días de juegos, risas y aprendizajes continuaron, hasta que la relación dejó de ser un experimento temporal. La niña empezó a considerarlo un verdadero referente, alguien en quien podía confiar y apoyarse, y él aceptó ese rol con responsabilidad y cariño genuino. Y así, lo que comenzó como una súplica inocente, ¿podría fingir ser mi papá, solo por un día? Se convirtió en un vínculo permanente. Ambos comprendieron que el amor verdadero no necesita pruebas, contratos ni condiciones, surge en la presencia constante, la paciencia y el cuidado sincero.